Hola amigos de las pelotas de mi abuelo, qué gusto estar nuevamente reunido con ustedes, como siempre, para traer al presente algún recuerdo de esos imborrables del fútbol peruano. En este caso, le vamos a traer una jornada que llenó de orgullo al fútbol provinciano y por supuesto al fútbol peruano. Por primera vez un equipo de provincias llega a la Copa Libertadores de América y la juega el año 1969. Una historia que empieza antes y que la vamos a recordar con todos ustedes acá en las pelotas de mi abuelo. Como siempre, no olviden antes porque me ayudan mucho en darle like. Denle like ahorita, suscríbanse, denle like y comparte este video. Ahora, para recordar ese año en que el equipo chiclayano nos dio una gran sorpresa a todos los peruanos y una gran satisfacción en especial a esa zona norteña, vamos a la máquina del tiempo y vayamos a aquella época, a aquel año 1968. ¡Vamos! Listo, año 1968. Lo importante de este año es la campaña del Juan Aurich de Chiclayo, que llega a obtener el primer puesto en el campeonato descentralizado empatado de Sporting Cristal. Ya vamos a contar lo que sucedería con esta final que ambos equipos disputan, pero antes vamos a hacer un recordaris de cómo llega el Aurich a esta primera división y a este campeonato descentralizado. Para recordar bien la época, debemos decir que el año 1966, por primera vez en el Perú, el campeonato es verdaderamente centralizado, es decir, incluye equipos de provincias. Con este fin, se invitaron a 4 equipos del interior del Perú, 2 del norte y 2 del sur, a que participen en este evento. Los invitados por la zona norte fueron Atlético Grau de Piura y Alfonso Ugarte de Chiclín, de Trujillo. Y en la zona sur invitaron a 2 equipos, Mariano Melgar de Arequipa y Octavio Espinosa de Ica. Para que estos equipos, que jugaron el campeonato del 66, permanecieran en primera división el siguiente año, debían quedar en la primera mitad de la tabla, es decir, entre los primeros 7, porque eran 14 equipos. El único que lo consigue en una muy buena campaña es el Grau de Piura. Melgar de Arequipa queda octavo por un puesto, no pudo asegurar su permanencia el año 1967. Más atrás quedaron los equipos de Alfonso Ugarte y de Octavio Espinosa de Ica. Entonces, esos 3 equipos, Melgar, Espinosa y Alfonso Ugarte de Chiclín, tienen que revalidar su permanencia en primera división y lo hacen contra otros 3 equipos de provincias, entre ellos el Juan Aurich de Chiclayo. De esta manera, el Juan Aurich desplaza al Mariano Melgar de Arequipa al ganarlo 1-0 en la última fecha de la Copa Perú y asciende a primera división. Se mantiene el Grau de Piura y se mantiene Octavio Espinosa de Ica y Alfonso Ugarte de Chiclín. Y así entramos al año 1968, año convulso políticamente hablando. Recordamos que el 3 de octubre de ese año, el presidente constitucional de entonces, Fernando Belaúnde Terry, es despojado de su investidura a través de un golpe militar que es llevado a cabo por el general Juan Velasco Alvarado. El golpe origina este cambio abrupto de gobierno y se producen hechos muy importantes, como por ejemplo la nacionalización de la International Petroleum Company, la compañía petrolera americana, que comienza a llamarse desde entonces Petroperú, y también, por supuesto, la reforma agraria. En cuanto a la música, y también teníamos a un cantante que volvía loca a las chicas, que era Tom Jones. Tom Jones con sus movimientos que nos hacían recordar un poco a Elvis Presley, ¿no? Tenía su canción Delilah, o Dalila en español, ¿no? Que la cantaba y sonaba muchísimo en aquella época, ¿no? Muchos bailaron con Tom Jones, que era un ritmo mucho más rock, pop, ¿no? Que verdaderamente sonaba en todo el mundo, ¿no? En fin, vamos a la época, al campeonato centralizado.
año 1968, y el Juan Aurich de Chiclayo lleva una campaña muy, muy buena. De hecho, a falta de una fecha, Cristal, Sporting Cristal y Juan Aurich de Chiclayo estaban empatados en 35 puntos. A falta de una fecha de terminar el campeonato. Y los dos primeros equipos iban a la Copa Libertadores de América. Pero Alianza estaba solo con un punto menos, 34. Y la última fecha se jugaba, no como ahora, que, por ejemplo, ahora la última fecha de cualquier campeonato se juega con los partidos a la misma hora, ¿no? De una manera exacta para que no hayan ventajas en que uno juegue primero y el otro después. Entonces, los partidos que tocaban en esta última fecha para Sporting Cristal era relativamente fácil, pues se enfrentaba al Cadete Nacional, un equipo que siempre andaba de media tabla para abajo. Alianza Lima también tenía un partido relativamente sencillo, con el Porvenir Miraflores. Y en cambio, el equipo que tenía un partido complicado era el Juan Aurich de Chiclayo, que enfrentaba al Octavio Espinosa de Ica. Todos pensaban que el triunfo iba a ser del Cristal contra el Cadete, Alianza contra Porvenir Miraflores, y que Juan Aurich pues difícilmente iba a poder ganar a Octavio Espinosa de Ica en Ica, además un Octavio Espinosa que venía haciendo una campaña bastante buena en el campeonato. Lo cierto es que el partido de Sporting Cristal se dio como debía darse y ganó 3-0 al Cadete Nacional. Alianza, eso fue el día sábado. Alianza Lima despachó sin problemas al Porvenir Miraflores con un 3-1. Y en Ica el partido estaba muy difícil para ambos equipos. De hecho, el primer gol lo consigue el jugador más renombrado del Juan Aurich de aquella época y probablemente de todos los tiempos, Eladio Reyes. Empataría Octavio Espinosa de Ica y así jugarían con este empate hasta faltando 2 minutos para acabar el partido. Y es nada menos que el gran goleador chiclayano, Eladio Reyes, el que anota el gol del triunfo. Se convierte de esta manera en el primer equipo en asegurar de provincias, en asegurar su pase a la Copa Libertadores de América. Solo faltaba definir quién sería el campeón nacional y eso implicaría un juego definitivo adicional, que por supuesto trajo a todo el mundo en atención. Lo transmitió Canal 5, lo transmitió Canal 9 con una expectativa total. Curiosamente, por el lado de la baja también habían empatado Centro Iqueño con Mariscal Sucre en puntaje y también tuvieron que ir un partido adicional. Así que se hizo una fecha doble con el preliminar para la baja y el partido de fondo para el campeonato. En el partido preliminar, el Centro Iqueño derrota 1-0 al Mariscal Sucre y lo desaparecería de la tabla de los campeonatos descentralizados. Iqueño se quedaría todavía un añito más. Mariscal Sucre desciende y nos toca ir al partido de fondo. El título a definirse entre el equipo chiclayano y el Sporting Cristal. Un Cristal que tenía un equipazo, como decía la canción, con Rubiños en el arco. Ojo, Rubiños el año 1968 fue declarado por la crítica futbolera peruana como el mejor arquero del campeonato. Cristal tenía Rubiños, Eloy Campos, Orlando de la Torre, que serían mundialistas al siguiente año, bueno, el 70. Fernando Mellán y Roberto Tito Elías. Después jugaban Nicolás Nieri, Ramón Mifflin, Julio Salas, Belita Aquije, un delantero de primer nivel, Carlos González Pajuelo, que era el 9, el goleador, Tadeo Risco además. La dirección técnica, nada menos que Waldir Pereira Didi. El Aurich no se quedaba atrás, tenía un arquero argentino, Antonio Sanguineto,
bastante bueno. La defensa, ahí estaba José Ramos, Enrique Castrillón, Germán Astupuma y el perro Augusto Vilches. También estaba Hernán Cachorro Castañeda, que venía de la Copa Perú, junto con Jorge Luis Charún. Mario Catalá, Próspero Merino, que era un ídolo en Chiclayo, y el 9, Eladio Reyes, acompañado con Nemesio Mosquera. En la dirección técnica, el Tano Sabino Bartoli. El partido tenía grandes estrellas, pero vale la pena mencionar o subrayar a Eladio Reyes. Eladio Reyes había tenido un pasado en Alianza Lima. Había estado en el equipo de Alianza Lima un par de años antes, pero no pudo afianzarse como goleador a pesar que juega una Libertadores contra un equipo venezolano que gana 6-3 Alianza y hace un hat-trick con Eladio Reyes. Pero no puede afianzarse porque tenía a Pedro Perico León adelante, a Cubilla jugando más retrasado y esos cracks no le daban cabida a Eladio Reyes. Por eso es que Germán Astupuma, se fue con él y se lo llevó al Aurich de Chiclayo, donde definitivamente se asentó. Pero bueno, volvemos al partido. El primer tiempo acabó 0-0 y el público neutral que estaba en el estadio, porque el estadio se llenó para esta final y muchos fueron espectadores neutrales. Recordemos que el Sporting Cristal no era un equipo, por lo menos en aquella época, con tanta hinchada como lo es ahora, ¿no? Entonces no llenaba fácilmente el Estadio Nacional y fueron muchos espectadores neutrales que comenzaron a apoyar al Aurich. Obviamente esto preocupó a Waldir Pereira Aidí, que veía cómo este equipo se veía envalentonado jugando en Lima, este famoso Ciclón del Norte que había... la hinchada le había agarrado cariño por ser un equipo de provincias que hacía esta campaña. En el segundo tiempo, Didi lo que hace es hacer el ingreso del Jet Alberto Gallardo por Velita Quije. Pero ustedes me dirán, bueno, Alberto Gallardo en ese momento era un jugador muy discutido porque era rápido, fuerte, pero de 10 pelotas que mandaba al arco, 9 la sacaba del estadio, tenía una fuerza en la pierna izquierda era muy consistente sus disparos en cuanto a fuerza, pero en cuanto a dirección estaba perdido. Entonces era muy discutido. Lo cierto es que Alberto Gallardo cayó la boca a todo el mundo. A los 11 minutos recibe un pase largo y empalma violentamente a la carrera marcando el 1-0. 1-0 que comienza a darle tranquilidad al Sporting Cristal. Más aún, cuando apenas 3 minutos después Astupuma le comete un penal al mismo Jet y es este mismo jugador el que lo ejecuta y lo convierte en gol. 2-0. Aurich no se desanima, el equipo norteño sigue encima, ya dolido por este 2-0 y la verdad, con mucho amor propio, consigue que en el minuto 80 el descuento a través de Próspero Merino. Próspero Merino consigue el 2-1. De esta manera se va el partido y Sporting Cristal se lleva el campeonato descentralizado de 1968 y el subcampeonato queda en manos del Juan Aurich de Chiclayo. Los dos equipos peruanos van a la Copa Libertadores de América. Para esto, el campeonato descentralizado, como solía suceder por entonces, siempre se terminaba el año siguiente, el 69, en verano, y la Copa Libertadores venía después. Así que empieza el verano acompañados con la música de los iracundos que estaban de moda. Es la lluvia que cae, la cantaba todo el mundo, la tarareaba todo el mundo. En las reuniones se juntaban, agarraban la guitarra y la lluvia caerá luego vendrá el sereno. Sonaba durísimo los iracundos. Pero también, por supuesto, ¿sabes quién hacía fuerza ahí en las radios, en las radioemisoras de música moderna? Con su voz ronca, con su voz áspera, Joe Cocker, cantando con una ayudita de mis amigos, esa famosa canción
que después la escucharíamos mucho tiempo de largo, sobre todo en una serie muy conocida, Los Años Maravillosos, ¿no? Hacía la intro. Con una ayudita de mis amigos, una gran canción de Joe Cocker que sonó muchísimo, y como ustedes verán, ya la música tomaba un cariz muy importante, porque a partir de entonces vendrían pues excelentes grupos musicales, ¿no? Fuera de A2 estaría Rolling Stone, estaría Santana, estaría Simpson Croft, estaría América, estaría Brett, estaría... Estos años son los puntos de partida de una época preciosa de música de rock, ¿no? En el cine. En el cine se veía El planeta de los simios, tremenda película dirigida por Frankie Schaffner y que tenía como actor principal a Charlton Heston en el papel del general Taylor. Ustedes deben recordar la trama de esta película, que Taylor llega a una nave especial y encuentra un planeta manejado por simios, ¿no? Y donde los humanos estaban sometidos por ellos. Nova es la pareja que termina con el general Taylor. Nova es una humana que no habla, y al final de la película debe ser uno de los finales más hermosos en el cine, en la historia del cine. Es un final icónico cuando el general Taylor con Nova escapan de la ciudad de los simios y se van hacia un sitio que ellos llamaban la ciudad prohibida. Los simios llamaban la ciudad prohibida, y cuando se están yendo ya solos, escapando, se encuentran esta estatua de la libertad hundida a la mitad, y Taylor mira esta estatua y suelta esa frase: lo hicieron malditos, lo destruyeron todo, cuando descubre que en verdad siempre había estado en el planeta Tierra y que solamente habían viajado en el tiempo. Tremenda película, tremenda escena final. Otra película que estaba en ese momento de moda, El bebé de Rosemary, dirigida por Roman Polanski y la actuación de Mia Farrow y John Cassavetes. Esta película, El bebé de Rosemary, es la primera película de una serie de películas de este tipo. Después vendría El exorcista, La profecía, es la primera de este corte de Boris, todo. Muy buena película también. Bueno, me fui, pero la verdad es que el cine de esa época también estaba muy bueno. La cosa es que volvamos al grupo 2 de la Copa Libertadores de América, que es el grupo al que le toca al Juan Aurich de Chiclayo y al Sporting Cristal del Rímac. ¿Con quién le toca? Con dos equipos chilenos, la U Católica y el Santiago Wanderers. El Santiago Wanderers había salido campeón. Aurich tiene que jugar de local en el Nacional porque el Elías Aguirre no es aceptado por la Confederación Sudamericana de Fútbol para servir de sede en esta Copa Libertadores. El primer partido se juega el 26 de febrero, pleno verano, con un resultado entre el Aurich y el Sporting Cristal, que jugaban siempre los locales, jugaban los primeros partidos, 3-3 en el Estadio Nacional. 2 goles de Próspero Merino, el ídolo del equipo chiclayano. Luego, los equipos vienen a Lima, los de Chile, y el 1 de marzo, la U Católica, ya hablando del Aurich, lo enfrenta y derrota al equipo chiclayano 4-2. El Aurich pierde de local 2-4 contra el equipo de la U Católica. Unos días después, el 3 de marzo, es decir, 2 días después nomás, Santiago Wanderers se enfrenta al Aurich y ahora sí, el equipo norteño gana 3-1. Hace sus 3 puntitos. Uno contra el Sporting Cristal en el partido inaugural de este grupo y estos 2 ante el triunfo obtenido contra el Santiago Wanderers. Recordemos que por aquella época los partidos ganados valían 2 puntos, el empatado 1 y el perdido 0. Con estos resultados nos toca devolver la visita a los equipos chilenos. Antes de eso, se vuelve a jugar el partido entre Sporting Cristal y el Juan Aurich para empezar esta segunda ronda, que también es un empate, esta vez a 2 goles. Con este resultado,
el equipo del Juan Aurich hace su punto número 4, 4 puntos. Viajan a Chile y el 11 de marzo, en un gran partido que nunca olvidarán los hinchas de este equipo norteño, el Juan Aurich de Chiclayo derrota 2-1 a la Universidad Católica. Una Católica que tenía entre otros a un argentino goleador, Juan Zarnari, y a un crack chileno, Tito Foliux. O sea, no era una Católica simple, era un muy buen equipo de la U Católica. El que se jugó un partidazo por el Juan Aurich de Chiclayo fue el portero Francisco Mendoza, que ya había sentado a Sanguineto, que era el arquero titular entonces del Aurich. A los 4 minutos del segundo tiempo, después de haber terminado a 0 el primero, viene el golpe para el Juan Aurich. Un pase largo de Zarnari a Sergio Messen, otro jugador chileno que jugaba por la selección chilena, y este jugador es trabado en el área por Castrillón. Penal. El juez lo cobra, el juez era un paraguayo apellido La Rosa, y es ejecutado exitosamente por el jugador Néstor Isela. El Aurich ya está a los pocos minutos del segundo tiempo perdiendo por 1-0. Los locales están sacando el partido. Con este 1-0 la Católica se repliega. Aurich con Próspero Merino y Eladio Reyes comienzan a hacer estragos en la defensa santiaguina. A los 74, Enrique Castrillón, el autor del penal, el central del equipo norteño, se sacude de esa mala suerte de haber contenido el penal, agarra la lanza, sale al frente desde el área chica, se lleva a todo chileno que le sale por delante y antes de entrar al área saca un zapatazo que se mete al arco del equipo de la Católica. Reivindica su penal y pone el empate a 1. Y a falta de 2 minutos, en uno de sus tantos desbordes, Nemesio Mosquera centra y por el medio del área entra Carlos Benítez. Carlos Benítez, hermano del Conejo Benítez, que le empalma brillantemente y anota el 2-1. Gran partido del Juan Aurich de Chiclayo que suma 6 puntos en esta ronda de la Copa Libertadores. La parte mala de este partido es que queda lesionado Francisco Mendoza y ya estaba también con problemas Sanguineto, que no jugaba mucho en el Aurich, lo reemplaza Jesús Goizueta. Con este resultado iría a jugar su último partido que lo perdería con el Santiago Wanderers y quedaría con los 6 puntos que había obtenido. De esta manera sucede un hecho bastante curioso, y es que al final de los partidos jugados en este grupo 2 de la Copa Libertadores, los 4 equipos, Cristal, Aurich, Santiago Wanderers y Católica, terminan empatados con 6 puntos. Con 6 puntos. ¿Cómo se decide este cuádruple empate? Pues la Confederación Sudamericana determina de que cada equipo de un país juegue contra los otros 2 del otro país. Un partido de local y un partido de visita. El resultado, sin embargo, ya no acompañó a los equipos peruanos. ¿Qué ocurrió? En el primer partido de Juan Aurich de Chiclayo contra la Católica, se juega en Santiago de Chile y ahora ganan bien los chilenos 4-1. No se confiaron y ganaron 4-1. En Lima enfrentan al Wanderers y pierden 1-0. 2 derrotas. Con Cristal pasa algo similar. Empatan 1-1 en Santiago de Chile con el Santiago Wanderers, mucho Santiago, y pierden con la Católica 2-1. Qué lástima que no hayan escenas porque en verdad estos partidos fueron transmitidos todos, pero en general se perdieron los videos como se perdieron todos los videos de aquella época. Recuerdan nomás aquel famoso gol de Pedro Perico León por la selección nacional que se estuvo buscando por años, cuando le ganó un 1 de agosto a la selección argentina por las eliminatorias y que recién hace poco se ha encontrado. Bueno, igual que se perdió ese video que alguna vez existió en el Perú,
Se perdieron todos los videos que por entonces habían de esta Copa Libertadores, exceptuando este del Sporting Cristal, que vale la pena verlo y vale la pena disfrutarlo porque es el único recuerdo que nos queda. Bueno, el paso del Juan Aurich de Chiclayo, de este equipo Ciclón del Norte, es muy recordado hasta ahora, sobre todo por aquel triunfo que obtuvo contra la U Católica allá en Santiago de Chile, ese 2-1 que obtuvieron. También, por supuesto, por toda esa campaña del año 1968, en la cual llegaron a jugar la final para decidir el campeón con el equipo rimense del Sporting Cristal. Hay que citar, por ejemplo, quiénes eran las estrellas del Aurich. El arquero Francisco Mendoza, que fue la gran figura en Chile, tapó de todo. Por ejemplo, el otro arquero que tenían, Antonio Sanguinetti, que tapó el 68, terminaría jugando incluso por Alianza Lima al año siguiente. Por eso es que ya no está en la Libertadores. Tenía al lateral Augusto Gómez, padre de Machito Gómez. Él jugaba de lateral, venía del Defensor Arica. Teníamos a Enrique Castrillón, que también que él venía de la segunda división del Porvenir Miraflores. Y por esta campaña terminaría incluso jugando luego por Alianza Lima. Teníamos a Enrique el Perro Vilches, un chiclayano muy, muy querido, muy mordedor, por eso le decían el perro, porque era de los que marcaban como una presa ahí a su rival. Famoso también por sus duelos con Julio Bailón. Unos duelos ahí que la gente los vivía con mucha atención, tremendos jugadores. ¿Saben quién más estaba en el Aurich? Hernán Cachorro Castañeda. Era el capitán del equipo, y muy, muy querido también, tremendo jugador que luego pasaría a la U, ¿no? Que incluso termina siendo subcampeón de Libertadores el año 1972. Estaba Carlos Benítez, como ya le comenté antes, el hermano del Conejo Benítez. Próspero Medino, que era ídolo de ídolos, ¿no? Famoso por sus tiros libres y por sus penales. Él nació en Morropón, donde inclusive hay un club que lleva su nombre, el Club Próspero Merino. Este jugador, y acá yo a los que ven este programa les pediría si me ayuda en algo. Yo tengo la idea clara, este jugador Próspero Merino pateaba los penales, se plantaba frente a la pelota de espaldas, esperaba tocar el pito y la colocaba, pero donde le daba la gana. Era infalible en los penales. Goles olímpicos también, tenía una pierna, un pie bendito. Pero había otro jugador que pateaba los penales así, con ese estilo, y era López Lavalle. ¿Quién lo pateaba más de espaldas? No me acuerdo. Los dos lo pateaban de espaldas, pero uno tenía un estilo más pronunciado. López Lavalle, bueno, no jugaba en el Defensor Lima, tuvo una lesión que lo alejó del fútbol mucho tiempo y se perdió de hecho que formara parte de la selección peruana que iría posteriormente al Mundial, ¿no? El del 70. Pero bueno, este paréntesis lo hago porque vale la pena recordar a Próspero Merino con esa habilidad que tenía para patear los tiros libres, los tiros de esquina, los penales, era un maestro. Cabe precisar que murió asesinado por un policía en un bar en el norte en muy extrañas circunstancias, ¿no? Otro jugador que tenía Juan Aurich de Chiclayo era Juan Orbegoso, lambayecano de nacimiento, goleador y autor de 4 goles en esa copa. 4 goles hizo en esa copa. Estaba Nemesio Mosquera, hermano de Vides y Alfredo. También, como ellos, nació de las divisiones del Deportivo Municipal. Y por supuesto estaba el gran Eladio Reyes, el más famoso jugador del Aurich, que posteriormente jugó al Mundial de México con la selección peruana. Incluso jugó 35 minutos de ese Mundial, nada menos que frente al Scratch, donde en la cancha se codió pues, con Tostado, Rivellino, Pelé, Carlos Alberto, ¿quién más estaba? Cloaldo, Gerson, tremendos jugadores, pues. Y ahí estuvo, en el segundo tiempo entró para jugar 35 minutos frente al Scratch, en aquel famoso 4-2, un partido que ha pasado a la historia como uno de los grandes partidos de los mundiales, incluso estuvo a punto de hacer un gol. Eladio Reyes. Posteriormente, Eladio Reyes, como le había comentado, había jugado desde 1965 en Alianza Lima, donde su chapa era la Pantera.
Pero ahí estaba Perico León, creo que también lo comenté antes, y Pitín Segarra, que eran los goleadores, ¿no? Entonces, no tenía espacio, pues, ¿no? Ya en 1966, como le comenté, juega a la Libertadores y al equipo del Deportivo Lara de Venezuela le hace un hat-trick. Le hace un hat-trick y es el primer jugador peruano en hacer un hat-trick en la Copa Libertadores de América. Eh, Curiosamente, enfrentaría poco tiempo después de pasarse al Aurich a la Alianza Lima y en un partido eh, que Alianza juega con Aurich, Eladio Reyes le hace 3 goles a la Alianza y es ahí que Alianza quiere recuperarlo. De hecho, envían a su emisario para tantear a Eladio. Eladio ya estaba feliz en Chiclayo, no quería saber nada de regresar a Lima, a la Alianza, ¿no? Luego jugaría ya acabada su cuota de 47 goles que hizo por el equipo del norte. Llegaría a jugar al Defensor Lima, Deportivo Municipal, estuvo en el Deportivo Cali de Colombia, en el Tiburones Rojos de Veracruz. Terminaría jugando en el Perú y en Venezuela por el Cienciano del Cusco y Deportivo Galicia. Posteriormente en el Unión Guaral y por último en el Blues-Hatton de Estados Unidos. En ese equipo del Juan Aurich también estaba Jaime Ruiz, hermano menor del Chino y de Pedrito. Y como ellos también nacidos en Guaral los tres, ¿no? Es decir, el Juan Aurich, el famoso Ciclón del Norte, había armado un equipo de polendas para el año 68 y el año 69 tuvo su paso, que por más que lo eliminaran, debe recordarse como el paso glorioso que tuvo este equipo por la Copa Libertadores de América. Bien amigos, le he traído el recuerdo de estos años, de esta linda etapa de este club chiclayano. Y antes de despedirnos, le voy a pedir que me acompañen a la época actual, donde le voy a dar un par de detalles adicionales que quiero compartir con ustedes. Vamos, regresemos a este año 2025. Acompáñame en la máquina del tiempo. Listo, amigo. Espero de verdad que les haya gustado este recuerdo que hemos traído de aquel campeonato centralizado de 1968 y la Copa Libertadores de 1969, de este recuerdo de jugadores norteños, Eladio Reyes, Próspero Merino, Castrillón, el arquero Francisco Mendoza, Hernán Cachorro Castañeda, Mosquera, en fin, Carlos Benítez, estos jugadores que hicieron que el club chiclayano pasara a la historia como el primer equipo de provincias que llegó a la Copa Libertadores de América. Antes de despedirme, no solamente quiero agradecerles que hayan visto este programa, sino también los likes que espero que me estén dando. Siempre suscríbanse, compartan este video y sobre todo díganme qué programa les gustaría que desarrollase. Hay tantas campañas de equipos peruanos, también de equipos internacionales, selecciones peruanas, eliminatorias, Copas Américas. Las pelotas de mi abuelo están listos para atender esos deseos. Y sin más, me despido de ustedes, esperando que este programa les haya gustado y los veré pronto en una nueva edición de Las Pelotas de mi Abuelo. Gracias por todo, disfruten la vida, sean felices, nos vemos, ¡chao!